Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No será una prédica porque la haremos el domingo, todo en María, y por penitentes anda el purgatorio. Decíamos, no será una prédica, tan solo un brevísimo pensamiento para dejarles en la fiesta de Corpus Christi. Ya lo dije en la mañana y lo quería hacer notar hoy, y otras veces también lo he dicho. Es curioso que la Santa Madre Iglesia Católica, para festejar Corpus Christi, además de todo lo hermoso y todo el aspecto de fiesta que tiene, sin embargo, ha querido dejarles a todos sus católicos, a todos sus hijos, una enseñanza seria y una advertencia. Curioso que en la epístola que escogió la Iglesia Católica para la fiesta de Corpus, San Pablo a los Corintios, en la parte final se advierte sobre las comuniones con sacrilegio, cuando alguien se atreve a recibir o tener la intención de recibir la Santa Comunión teniendo pecado mortal y sabiendo que por lo tanto no debe hacerlo. Dos casos se vienen así de fáciles y de rápido a la mente, dos supuestos. Las mamás, está muy bien, una mamá tiene que ser controladora, ese es uno de los roles de una mamá y la felicito a las mamás por ser controladoras. Pero en la psicología de un adolescente a veces se puede llegar a dar el caso, y sería gravísimo y tristísimo, que un adolescente, porque sabe que su mamá está en misa y que va a estar viendo si comulga, puede ser capaz, y disculpen que me exprese también, un adolescente tan bobo de recibir la comunión con pecado mortal porque la mamá lo está viendo. Yo diría que hay que tenerle mucho más miedo al enojo de Dios. Dios a veces manda la muerte, por eso ya lo diré. Es mucho más grave el enojo de Dios por hacer una comunión sacrílega antes que el enojo de mi mamá. Y si yo comulgo y no comulgo, es asunto mío. Se enoje o no se enoje mi mamá. Entonces esos razonamientos tan torcidos y tan mal hechos y que no cierran las cuentas por ningún lado. O sea, yo le tengo más miedo al enojo de mi mamá que al enojo de Dios. Lo haría exactamente al revés. Miren que el enojo de Dios es algo serio, ¿no? Y otro supuesto que se puede dar, también tristísimo, pero se da en la psicología. Los seres humanos somos, y me disculpan también la expresión, tan miserables. Un esposo también. La esposa controladora está bien, una esposa tiene que controlar. Una mamá, una esposa, está para ver cómo está la familia. Y puede darse el caso de que un esposo sea capaz de semejante cosa, como su esposa está en misa, ir a comulgar con sacrilegio, con pecado mortal, porque la esposa está viendo si comulga o no comulga. Volvemos a decir, yo estaría un poquito más preocupado del enojo de Dios y no del enojo de la esposa. Y en ese orden de ideas, así termina la epístola de San Pablo. Quien le come y bebe indignamente, el que recibe la Santa Comunión con pecado mortal, se come y bebe su propia condenación. Se come y bebe su propia... Es más, ahí termina la epístola, pero no mucho más allá. El primer versículo que sigue, el primero, se acaba la epístola y el versículo siguiente no quedó como texto de la misa, pero el versículo siguiente de San Pablo dice, se come y bebe su propia condenación, etc. Ideo inter vos multi infirmi et imbéciles et dormium multi. Y por eso, dice San Pablo, porque hacen comuniones sacrílegas, porque son capaces de recibir la comunión con pecado mortal, y por eso entre vosotros hay muchos enfermos. Ahí está diciendo San Pablo que Dios castiga las comuniones con sacrilegio mandando enfermedades. Y por eso hay entre vosotros muchos enfermos. Después agrega imbéciles, muchos imbéciles, pero imbéciles acá está usar la palabra con enfermedades que afectan el cerebro, o sea, que dañan la capacidad del cerebro. Et dormium multi, y muchos mueren, dice, bien clarito, y muchos mueren. O sea, que está diciendo San Pablo, Dios a veces castiga las comuniones con sacrilegio, con la muerte. Y a falta de una alusión a esta enseñanza, la Santa Iglesia Católica en la misa de Corpus pone dos, porque en la secuencia tengan su propio misal, aprendan muchísimo de la liturgia. La liturgia es una fuente, después de la Sagrada Escritura, podemos decir la fuente más importante de enseñanza avalada por toda la verdad católica es la liturgia, porque el Espíritu Santo guía la liturgia y los papas no pueden cometer error en liturgia. Y en la secuencia vuelve sobre el mismo tema. Lean la secuencia, tengan sus misales. En la secuencia, en una parte dice, sumum boni sumunt mali. Lo reciben los buenos, lo reciben los malos. Los
que se animan a comulgar con pecado mortal. Sorte tamen inequale, sin embargo, con suerte inigual. No tienen la misma suerte los buenos que reciben la comunión, los malos que se atreven a recibirse. Vite vel interitus. La suerte inigual es que para unos es vida y para los otros es interitus, muerte, dice en latín. Y inmediatamente agrega la estrofa siguiente: mors es malis, cuando alguien recibe la comunión con sacrilegio, con pecado mortal, muerte es del malo, vita bonis, y es vida para el bueno, para el que recibe en estado de gracia. Vide paris sumptionis, mira como la misma recepción del sacramento, quansit dispar exitus, qué efecto distinto produce. Quan dispar sit exitus, qué dispar efecto produce. Para uno es vida y para el otro es interitus, muerte. La misma enseñanza. Entonces, que valgan estas palabras y que Dios, con su gracia, nunca permita que ninguno de nosotros seamos capaces de recibir la Santa Comunión teniendo un pecado mortal y con conciencia de ello. Ave María Purísima. Sí,